Buenos días a todos. Es un gusto, es un deleite poder estar nuevamente pues aquí con esta transmisión y queremos dar la bienvenida a todo el pueblo de Dios, a todos aquellos que hoy dispusieron en su corazón para escuchar alabanza y escuchar también palabra de Dios. Así que vamos a orar, vamos a clamar a Dios para que nos dé la oportunidad de que este tiempo lo podamos aprovechar al máximo. Padre, te damos gracias, muchas gracias te damos, Dios, por la bendición que hoy tenemos de poder disfrutar, Señor, junto con mis hermanos, de tu presencia, Padre, porque sabemos que todos los días son especiales contigo, Padre, pero en este momento todos nos reunimos en unidad, Padre, para alabarte, para adorarte, para exaltarte, pero también, Señor, para podernos edificar juntos, Señor, en tu palabra, y así poder hacer la obra a la cual nos has mandado. Gracias, Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que todo lo que tú tengas que hacer a fin de que este tiempo sea redimido, en este tiempo, Señor, no haya confusión, no haya ningún problema que pueda estorbar, Señor. Yo creo que tú eres un Dios que las cosas las haces muy bien, y en esta hora, Señor, deseamos que tú, Señor, pongas tu mano en medio de este tiempo, Señor. Bendecimos a todos los pastores, a toda la gente, Señor, que en este momento se están reuniendo también, Señor, para celebrar tu nombre. Bendecimos a todo tu pueblo, Señor, a todo tu pueblo. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te damos la honra, el poder y la alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a deleitarnos, vamos a gozarnos, vamos a cantar, a alabar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, porque es un día especial. Hay que subir un poquito, por favor. Vamos a cantar. ¿Cuánto? Cantamos para exaltar tu nombre. Aleluya, Señor.
precioso nombre, Dios de gloria. Aleluya, aleluya, Dios de misericordia, de amor, de gracia. Aleluya. ¿Cuántos están con un corazón dispuesto para alabar, adorar y seguir exaltando el nombre de Dios? Amén. Oh Señor. Te adoramos, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios, precioso Jesús, recibe toda la gloria y toda la honra, Señor, Amén. porque fuiste el único que has muerto por nuestros pecados. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
Para que tú alabes a Dios y lo adores, solamente tú y Él, que levantes tu voz, que levantes ahí tu oración, tu clamor al Señor, al Rey, al Todopoderoso, y le digas: Señor, no hay nadie como tú, Señor, quien pueda recibir toda la gloria, quien pueda recibir toda la honra, solamente tú, Jesús. Tú eres digno, Señor, porque tú eres el gobernador de todas las cosas, porque tú gobiernas todo, Señor. Se te ha entregado todo a ti, Dios de gloria. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe exaltación, adoración. Oh, Señor. Recibe exaltación, Señor. Oh, Jesús, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Oh, Jesús, Jesús. Recibe toda la gloria, Dios, mi Rey, mi Dios. A ti te adoramos, Señor. A ti te aclamamos, Señor. Eres grande, poderoso. Eres el gran yo soy. Eres todo, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Tú representas lo más maravilloso, Señor, que hay en este universo, en este mundo. Gracias, Padre Santo. Vamos a tomar ahí nuestro lugar. Vamos a prepararnos. Nuevamente quiero darle la bienvenida a todos. Estamos nuevamente aquí en el hogar de mis hermanos Narciso, Lupita, Dai. Aquí estamos para exponer la palabra que el Señor nos ha entregado para su pueblo. Si ustedes ya vieron el título de esta predicación, pues se darán cuenta que quedó ahí como que incompleto el título, pues yo se los voy a dar. Vamos a ver una serie de estudios domingo tras domingo, y vamos a ver inclusive cómo expresaba sus pensamientos y sus ideas el apóstol Santiago. ¿Sí? Vamos a tomar de ahí, vamos a hacer un estudio, una serie de predicaciones en donde pues vamos a hablar de Santiago, cómo expresaba, cómo daba sus consejos, cómo daba él sus predicaciones también, cómo enseñaba a la gente. Y bueno, en esta hora lo que vamos a ver, el tema de este día, porque la serie en sí se llama La fe se pone a prueba, cuando las personas del pueblo de Dios tienen pensamientos egoístas y deseos malvados. La verdad es que este estudio, este tema está un poquito pues subido de tono en relación a cómo Santiago se dirigía al pueblo de Dios. Y esta predicación pues va dirigida a cada uno de nosotros, al pueblo de Dios. Entonces, en este día el tema es: la fe se pone a prueba cuando las personas del pueblo de Dios tienen pensamientos egoístas y deseos malvados. Y ustedes se preguntarán y ustedes dirán, bueno, pues que todavía en estos tiempos habrá en el pueblo de Dios este tipo de aspectos, este tipo de pensamientos egoístas y deseos malvados. Quiero decirles que sí. Quiero decirles que pues a través de los tiempos va a haber apostasía, y la apostasía viene de cuando se conoce realmente de Dios.
y luego se le rechaza. Creo que es muy importante poder expresar las ideas que Santiago expresa en su carta. Quiero decirles que Santiago era hermano de Jesús, ¿sí? Este Santiago del que estamos hablando era hermano de Jesús, y parece que él se convirtió en seguidor de Jesús después de que Jesús resucitó de entre los muertos. Luego Santiago se convirtió en el líder de la iglesia de Jerusalén, sirvió entre creyentes judíos. A final de cuentas quiero decirles que Santiago predicó al pueblo judío, a los creyentes judíos, por lo que también él habló sobre las buenas noticias de forma diferente a Pablo, ¿sí? Por eso vemos una diferencia entre la predicación de Santiago y la predicación de Pablo. Sí, son diferentes, aunque en algunos contextos de sus cartas hay mucha similitud por la braveza, por lo directo y lo firme que eran cuando expresaban la palabra. Entonces, el mensaje de Pablo pues era principalmente ¿para quién? Pues para los que no eran judíos. Ahí está solamente la diferencia, ahí estriba la diferencia en que Pablo les hablaba a los judíos, les enseñaba, a los no creyentes, a los no judíos. Y Santiago, juntamente con Pedro, ¿sí? Le compartía la palabra y hablaba de la palabra de Dios a los judíos. Sí, recordarán ustedes que en Gálatas capítulo 2, versículo 11 hubo una cierta discusión en donde Pablo enfrentó a Pedro y le dijo que por qué si en otro tiempo él comía con los que no eran judíos, y cuando llegó Pablo y llegaron otros apóstoles, él se apartó de los no judíos, ¿sí? Y se fue con los judíos. Y entonces Pablo pues lo enfrenta y le dice, no seas de doble ánimo, no seas hipócrita, en pocas palabras le decía. Lo enfrentó de una manera muy tajante, muy firme. Y bueno, Santiago pues era uno de los apóstoles que también en ese tiempo le predicaba a los que eran judíos. A los no judíos no se dirigía. Entonces vemos aquí que en el libro de los Hechos, esta situación, Santiago y Pedro compartían básicamente el mismo mensaje, que era a los judíos. Ellos estaban de acuerdo en que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo, el Rey ungido o elegido, a salvar al pueblo del pecado. Las primeras iglesias respetaban a estos hombres, a estos apóstoles, e incluyeron sus escritos en los libros de la Biblia que hoy tenemos. Santiago escribió su carta al pueblo de Dios que está disperso por el mundo. Ahora, quiero decirles aquí, la frase pueblo de Dios literalmente significa las 12 tribus. Las 12 tribus en griego. Normalmente se refiere al pueblo judío, por lo que probablemente Santiago lo usa aquí en el sentido de los creyentes judíos. Este libro de Santiago parece un sermón, enseña al pueblo de Dios a vivir sabiamente, ¿sí? Durante los tiempos difíciles. El periodo entre los años 36 después de Cristo y el 70 después de Cristo fue una época incierta en el mundo mediterráneo. Fue una época de sufrimiento y fue una época de persecución para los judíos, incluyendo los judíos creyentes en Jesús, ¿sí? También parece que hubo algunos desacuerdos entre los diferentes grupos del pueblo de Dios. Santiago sabía que estos problemas podrían destruir, ¿sí? En base a estos problemas que hubo en ese tiempo, podían destruir las 12 tribus. Y ya dijimos que son las 12 tribus, ¿qué son? Es el pueblo de Dios. Y si este pueblo de Dios, estas 12 tribus, no iban a confiar en Dios, iba a suceder lo que hoy vamos a expresar, hoy vamos a enseñar en el capítulo 4 de Santiago, ¿sí? Y vamos a ver todo el capítulo, cómo habla. Entonces esta carta de Santiago va a cambiar rápidamente, cambia rápidamente entre tema y tema. En esta ocasión pues vamos a ver este tema. La fe se pone a prueba cuando las personas del pueblo de Dios tienen pensamientos egoístas y deseos malvados. Y vamos a comenzar con el capítulo 4 de Santiago, y vamos a leer
el versículo 1, primeramente. Vamos a leer el versículo 1 y lo vamos a ir desglosando, lo vamos a ir entendiendo. Quiero decirle que, pues que si usted es pueblo de Dios, usted va a reflexionar acerca de todo lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. No piense que es algo personal contra alguien, no, es la palabra de Dios. Le recuerdo que Santiago, tenía similitud con Pablo en cuanto a su firmeza y su autoridad y carácter en expresar. Solamente la diferencia era que Santiago le compartía al pueblo de Dios, que eran los judíos creyentes, y Pablo le compartía a los no creyentes. Así que vamos a ver cómo nos abre el panorama el Señor con respecto a este capítulo 4 de Santiago. Veamos entonces el capítulo 4, versículo 1, y dice así: ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Es una pregunta ahí. Vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Entonces, en este pasaje, y empezamos ya, pues ahora sí que de lleno a este estudio, ¿sí? En este versículo inicia con una pregunta, y esa pregunta se responde a sí misma, ¿sí? ¿Qué dice? ¿De dónde vienen los conflictos y las peleas que hay entre nosotros? ¿De dónde vienen? Y ahí mismo se responde y dice: viene de uno mismo. Viene de uno mismo. Esos deseos egoístas que hay dentro de nosotros y que muchas veces, sin saberlo, estamos librando una guerra, ¿sabe qué? Vienen de uno mismo. Hay veces que nosotros le echamos la culpa al diablo. Sí, claro que el diablo tiene mucho que ver a veces con dejarnos guiar con pensamientos del mundo. Sí, tiene mucho que ver, porque pues constantemente está tentando a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Pero saben, muchas veces somos nosotros mismos. Aquí lo dice la palabra: vienen de ustedes mismos, de esos deseos egoístas que siempre están librando una guerra dentro de sí, en nuestro interior. Dirían por ahí, cuando hay una pelea debe de haber dos. Y muchas veces en el pueblo de Dios no entra la prudencia con respecto a esto. Muchas veces yo les he dicho, nos ahogamos con un vasito de agua. Nos ahogamos con un vasito de agua, teniendo solución las cosas, teniendo una forma de tratar y de ser. No, o sea, nosotros mismos nos complicamos la vida. Y aquí Santiago nos está diciendo que realmente nosotros somos los que provocamos muchas veces las peleas, porque trabaja primeramente en nuestro interior. En nuestro interior trabaja eso. ¿Por qué? Porque hay egoísmo. Porque hay egoísmo dentro de nosotros. Porque hay soberbia dentro de nosotros. Porque yo quiero ganar esta pelea. Yo quiero ganar esta batalla. ¿Sí? En casa yo quiero ser el que gana. En mi trabajo yo quiero ser el que gana. Yo no me interesa que a lo mejor estoy mal. Yo tengo que hacerles ver que siempre tengo que ganar. Y eso se llama egoísmo. Y ahorita vamos a ver otros aspectos que la verdad lastiman al pueblo de Dios. Si con esta serie que vamos a estar viendo, que incluye todo el estudio de Santiago, no entendemos de verdad, hermanos, como pueblo de Dios, no captamos, no reflexionamos acerca de cómo estamos, la verdad es que no sé entonces de qué manera se pueda lograr que nosotros vivamos en paz. ¿No es cierto que cada uno de ustedes desea vivir en paz? ¿No es cierto que cada uno de ustedes desea que haya armonía en casa, en el trabajo, donde se muevan? Yo sí, muchas veces, pues a lo mejor yo también me descuido y también en mi interior hay algo ahí que todavía no me deja tener paz, y entonces provoco una pelea, provoco una discusión. Pero es por mí porque yo no he aprendido a dejar todo aquello que se llama egoísmo, soberbia, vanidad, todas esas cosas que en realidad al Señor no le gustan. Entonces empezamos fuerte, hermanos, sí, empezamos de lleno con esto, porque Santiago era así, porque también tenía ese carácter de decir las cosas tal cual era.
No es que, fíjense, no es que el diablo, como les decía, ponga esas cosas en nosotros. No, muchas veces no es el diablo, no es el enemigo. Aunque yo sí he de decirles que la mayor parte de las tentaciones y de los malos pensamientos es porque dejamos que el enemigo empiece a trabajar ahí, ¿sí? Pero mucho depende de nosotros. Mucho depende de nosotros que el enemigo no gane ventaja, porque la palabra lo dice muy claramente. Si nosotros entonces estamos entendiendo que todas estas discusiones, las guerras y todo lo que se provoca en nuestras vidas, en nuestra casa, en todo, es porque nosotros lo provocamos, pues entonces vamos a pensar que, pues sí, que el diablo a veces no interviene. Nosotros solos, por esos deseos internos, hermanos, esos deseos internos que tenemos y esos pensamientos que no hemos querido quitar de nuestras vidas, todo eso provoca la batalla que tenemos a diario, ¿sí? Esa guerra la provocamos nosotros. Esa guerra de la que habla Santiago en este primer versículo, los conflictos y las peleas, las provocamos nosotros, ¿sí? Nosotros mismos. ¿Por qué? Por la arrogancia, por el orgullo, por el egoísmo, por muchas cosas que hay en nosotros, ¿sí? ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen las discusiones? De uno mismo, de dentro de uno mismo. Y estoy hablando no nada más del corazón, sino también de lo que pensamos. Sí, de lo que sentimos, pero también de lo que pensamos. Ese es el punto. El día de hoy realmente el Señor quiere confrontarnos, porque ya basta, ya estamos en los tiempos en los cuales tendríamos que tener más unidad. Estamos en los tiempos en el que los matrimonios tendrían que estar más unidos para trabajar y pelear contra las huestes de maldad, contra esos que sí se quieren apoderar de las familias, se quieren apoderar de los varones, se quieren aprovechar y apoderar de los jóvenes. Y entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo con esas discusiones necias, con esos conflictos que hay? Nada más lo único que estamos haciendo es que el diablo se carcajee de nosotros y entristezcamos al Espíritu Santo. Porque eso es lo que pasa cuando en nosotros hay eso, esa arrogancia, esa soberbia, ese egoísmo, ¿sí? Todo eso es lo que provoca que en nosotros haya esa guerra. Porque nada más porque ya pasó la mosca, yo ya me encendí. Porque ya me dijeron una palabra mal puesta, yo ya me prendí. Y entonces, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿No que decimos ser pueblo de Dios? El pueblo de Dios es un pueblo que, si vemos en hechos, en las primeras vidas, en los primeros hechos de los cristianos, vemos cómo tenían todas las cosas en común. Y todos comían con alegría y con sencillez de corazón, dice la palabra. Y todos tenían todo en común. Sí, al que le faltaba, el que tenía de más, llegaba y le decía, aquí está, para que se supla la necesidad del otro. Pero nosotros muchas veces, el egoísmo no nos permite desprendernos de todo eso. Somos un pueblo que debemos entender. Santiago les estaba refiriendo a ese pueblo judío creyente. Y yo le digo que usted y yo somos pueblo de Dios. No es porque aquí estamos hablando de que Santiago le estaba hablando al pueblo judío creyente, nosotros estamos exentos de eso. ¿Saben? Ustedes y yo somos la Nueva Jerusalén, somos el pueblo de Dios. Ya lo hemos explicado muchas veces, que somos nosotros el pueblo de Dios. Así que esta palabra, este mensaje, esta exhortación, hermanos, porque la verdad es exhortación, es para nosotros. Así que usted si realmente le queda el chaleco, si realmente le queda el saco, póngaselo, porque es importante que esto lo reflexionemos y que entendamos que tenemos que avanzar hacia nuevas cosas preciosas, cosas de paz, cosas de armonía, cosas de unidad que el Señor quiere para nosotros. Y este es el primer versículo solamente. Versículo 2. El versículo 2 dice, ustedes desean las cosas, pero no las consiguen. ¿Por qué no las consiguen? Porque su envidia puede llegar hasta el extremo de matar, y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. Esto es lo que está diciendo Santiago.
No consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y aquí yo me doy cuenta, hermano, que deseamos cosas sin conseguirlas porque lo que deseamos muchas veces va en contra de la voluntad de Dios. Deseamos cosas que no valen la pena. Deseamos cosas que no están en el plan de Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Por el egoísmo, porque la envidia, por muchas cosas. Es que de repente deseamos cosas sin conseguirlas porque lo que deseamos muchas veces no es lo que Dios quiere para nosotros. La envidia, por ejemplo, es algo que jamás nos dejará estar en paz. La envidia. El tener envidia de otras personas, el tener envidia de lo que otros tienen, no nos deja vivir en paz. Y la envidia muchas veces hace que la persona se vuelva amargada, se vuelva frustrada. ¿Por qué? Porque yo quisiera tener lo que tiene el otro, yo quisiera ser como el otro. ¿Y sabe qué? Como pueblo de Dios somos un pueblo especial. Y cada uno de nosotros tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. ¿Por qué envidiar las cosas que están en el mundo, sobre todo? Porque Santiago le estaba hablando al pueblo judío creyente y le estaba diciendo: esto es lo que está pasando con ustedes. Ustedes desean cosas del mundo. Ustedes se quieren sentir bien con las cosas del mundo. ¿Y saben por qué no obtienen lo que están pidiendo? Porque es en sus deseos. Es en sus propios pensamientos. No se lo han pedido con verdadera fe a Dios. ¿Sí? Jamás nos dejará estar en paz la envidia, ¿sí? Aunque con nuestras propias fuerzas podremos conseguir algunas cosas, ¿sí? Hay veces que nosotros decimos: ay, qué bendición, tengo esto. ¿Lo conseguiste con tus propias fuerzas? Sí, hubo un esfuerzo en tu vida, sí lo hubo. Pero ¿qué crees? Que quizás eso no era lo que Dios quería para tu vida. Porque tus pensamientos, mis pensamientos egoístas, ¿sí? Porque mis deseos malvados me llevaron a obtener algo que no lo tenían, no debía haberlo obtenido. Por eso dice la palabra aquí que ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar al extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean. Y luego vuelve a decir Santiago en este mismo versículo 2: no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. ¿Qué diferencia es cuando nosotros le pedimos las cosas a Dios y cuando en su voluntad empezamos a recibir las cosas de Dios, las que verdaderamente valen la pena, las que verdaderamente tienen un significado en este mundo, en esta tierra? No, pero la envidia, el querer tener más, el querer ser yo, el que nunca tengo la culpa, el que siempre tengo la razón, eso provoca peleas y discusiones en las casas, en los trabajos, en donde quiera que vayamos. A veces decimos: ay, todos son el problema menos yo. No, el problema eres tú, el problema soy yo. Tenemos que ver que dentro de nosotros existe este egoísmo y existen estos deseos malvados. Versículo 2, Versículo 2, ya en su explicación ya final, dice: no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Las discusiones y las peleas son el resultado, hermanos amados, del egoísmo y de la envidia. A veces discutimos sin razón, peleamos por querer favorecernos a nosotros solamente, pero en realidad Dios conoce las intenciones que hay en nuestro corazón, ¿sí? Dios conoce las intenciones que hay en nuestro corazón, conoce todo lo que nosotros anhelamos, y si le pedimos a Él con verdadera fe y con sabiduría, Dios nos dará eso que pedimos. Por el contrario, fíjense, si solo le pedimos para nuestros deleites, si solo le pedimos para nuestros placeres, les aseguro que no recibiremos absolutamente nada que venga de Dios. Porque nos ama demasiado. Amén. ¿Sí? Y Él no quiere darnos algo que nos va a perjudicar.
todo lo que recibimos de Dios, dice la palabra que todo lo que viene de Dios es bueno, agradable y perfecto. Entonces hay veces que nosotros confundimos la bendición de tener muchas cosas con la bendición de Dios. Y no necesariamente uno está bendecido porque tiene muchas cosas. La verdad es que Santiago nos enseña que la verdadera bendición es el vivir en paz, vivir en armonía, vivir alegres, con gozo, conformándonos o deleitándonos con lo poco, lo mucho que tenemos. Y no deseando y no estar pasando sobre todos para poder adquirir algo que mi deseo egoísta, mi pensamiento malvado quiero. Hermanos, no. Si nosotros realmente le pedimos al Señor con un corazón sincero, ¿sí? Con verdadera fe, con sabiduría, porque el mismo Santiago, lo vamos a ver después, nos dice, ¿tienen falta de sabiduría? Pídansela a Dios, pero pídansela sin reserva, pídansela sin dudar. Eso es lo que dice Santiago. Entonces, cuando nosotros pedimos algo, debemos tener fe, debemos tener sabiduría, debemos saber por qué razón estamos pidiendo lo que pedimos, ¿sí? No para nuestros deleites, no es para nuestros placeres. Entonces, debemos tener una muy buena razón al pedir para así poder recibir lo que realmente nos conviene. Eso es lo que dice el versículo 2. El versículo 2. El versículo 3 también lo voy a leer porque tiene que ver con esto que acabamos de explicar. El versículo 3 dice, y cuando le piden a Dios, no reciben nada porque la razón por la que piden es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Así que la manera en cómo debemos pedirle al Señor debe de ser con sabiduría, con fe y con una razón bien definida en nuestro corazón. Recuerde que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Él dice la palabra que antes de que nosotros abramos la boca, Él ya sabe lo que vamos a pedir. A Dios no lo podemos burlar, Él conoce perfectamente bien. Por eso es que muchas veces nosotros no entendemos que debemos ser sinceros, honestos con Dios. Por mucho que nos afanemos en muchas cosas, si no es de Dios, no vamos a recibir absolutamente nada. Y entonces aquí Santiago les está hablando y les está diciendo en el versículo 4, mire lo que dice, gente infiel, lo dice bien claro, gente infiel, ¿no saben que amar al mundo es lo mismo que odiar a Dios? El que quiera convertirse en amigo del mundo se convertirá en enemigo de Dios. ¿Qué es amar al mundo? Pregunto, ¿qué es amar al mundo? Precisamente es eso que estamos diciendo. Estamos diciendo que nos encantan los placeres y los deleites. Precisamente es eso. ¿Cuántos amigos del mundo hay aquí ahorita en este momento? ¿Cuántos amigos del mundo? ¿Cuántos aquellos son amigos del mundo y están dejando como enemigo a Dios? Déjeme decirle que esto que les estoy diciendo, debemos reflexionar acerca de tomar una buena decisión. O soy amigo de Dios, o soy amigo del mundo. Yo no puedo estar jugando, yo no puedo ser amigo del mundo y querer ser también amigo de Dios. Yo no puedo estar así, no debo estar así. Porque está bien claro como dice Santiago, el que se convierte en amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Está muy claro esto, muy claro. ¿Cuántos amigos del mundo hay aquí? Era la pregunta que yo les hacía. Fíjense, convertirnos en enemigos de Dios no es una buena decisión. Perdón. El convertirnos en enemigos de Dios no es una buena decisión. Y esto se los digo de todo corazón. Quizás Dios te ha dejado vivir a tu manera, con tus pensamientos egoístas y con tus deseos malvados, por algún tiempo. Te ha dejado vivir a tu manera. Pero creo que ya es tiempo de que tú te conviertas a Dios y que te conviertas en amigo de Dios.
y te conviertas en enemigo del mundo. Ahora, no estoy diciendo que ya todos los que hay en el mundo van a ser mis enemigos. No, ahorita lo vamos a ver bien claramente. No es que vamos a dejar el mundo. No es que vamos a odiar el mundo tal como se expresa. No, porque de hecho estamos en el mundo y no podemos salir de él. Y de hecho Jesús convivía con gente del mundo. Acuérdense, Jesús convivía y comía con gente del mundo, gente pecadora. ¿Para qué? Pues para alcanzarla para su reino. Pero no se comportaba, Jesús jamás se comportó como gente del mundo. Jamás robó, jamás mintió, jamás estafó. Y con los que él se juntaba y con los que él comía, sí lo hacían. Pero tenía que estar conviviendo con ellos. ¿Para qué? Para que se convirtieran en amigos de Dios. Para eso tenemos que estar en el mundo. Pero sí, es algo importante que debemos entender. Las cosas del mundo no te deben de jalar más que las cosas de Dios. Las cosas de Dios te pertenecen a ti. Y quiero decirte que todo lo que hay es de Dios. Y si todo se lo dio a su Hijo Jesucristo, y Jesucristo dijo, todos ustedes son herederos juntamente conmigo, entonces nosotros heredamos todo lo que hay. ¿Por qué envidiar? ¿Por qué anhelar cosas de más? ¿Por qué pelear por situaciones pequeñas? ¿Por qué no tener una vida llena de paz, de gozo, agradando a Dios? Solamente a Él. Y que Dios diga, eres mi amigo porque te comportas como tal, como mi amigo. Y no, de repente nosotros le damos cabida al diablo, le damos cabida al enemigo y nos comportamos como amigos del mundo. Hermanos, vamos a ver Hebreos capítulo 12, versículo 14. No pierda ahí Santiago, que vamos a regresar. Nada más le vamos a dar unas páginas hacia atrás, ¿sí? En el capítulo 12, versículo 14 y 15. Mira, yo quiero leerles bien este pasaje, ¿sí? Porque yo quiero que usted tome la mejor decisión. Y la mejor decisión es ser amigos de Dios. Traten de vivir, dice la palabra en el versículo 14. Traten de vivir en paz. ¿Ya vieron? Traten de vivir en paz. Está diciendo el autor de Hebreos. Con todo el mundo. ¿Ya vieron? Traten de vivir en paz con todo el mundo. Y tengan una vida libre de pecado. Ahí está la diferencia. El que no tenga una vida dedicada a Dios no podrá ver al Señor. Ese es el versículo 14. Escuche el versículo 15. Tengan cuidado de que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios, ni sea como mala hierba, pues esto los puede perjudicar a todos. Tengan cuidado, dice aquí la palabra de Dios. Que ninguno de ustedes pierda el favor de Dios. Me recuerdo a David. Señor, yo sé que le he regado, yo sé que he fallado, pero que tu favor, que tu presencia no se aleje de mí. Tú puedes castigarme, disciplinarme y hacer lo que tú quieras, pero que tu favor no se aleje de mí, porque sabía, el buen David sabía lo que podría venir si se retiraba el favor de Dios a su vida. Y así nosotros, hermanos amados, tenemos que anhelar vivir en paz con todo el mundo. Sí, que el mundo realmente vea en nosotros qué es lo que somos como pueblo de Dios, cómo actuamos como pueblo de Dios. De repente somos unos en la casa y somos otros allá afuera. De repente somos unos en la iglesia y somos otros en la casa. ¿Por qué? El mismo Santiago lo dice, no seamos de doble ánimo. ¿Por qué mentir? ¿Por qué vivir una vida de doble cara? ¿Por qué? Si ya Dios me rescató, si ya Dios me permitió ser su amigo, pues yo tengo que comportarme como tal, tratar de vivir en paz con todo el mundo y empezar en casa. Yo no puedo vivir en paz allá afuera si en casa no estoy bien. Tenemos todos que tomar la decisión de ser amigos de Dios y comportarnos correctamente. Dice la palabra aquí en Hebreos en el versículo 15, tengan cuidado porque pueden perder el favor de Dios. No sean como la mala hierba.
Y si seguimos leyendo aquí en Hebreos, habla de que no cometan inmoralidades sexuales, no le falten al respeto a Dios, ¿sí? De muchas cosas que no debemos hacer y que debemos comportarnos correctamente como un pueblo de Dios. Entonces, yo les recomiendo que tomen una buena decisión. Y esa buena decisión es ser amigos de Dios, es tener los favores de Dios. Dios cuando nos quiere dar, nos da a manos llenas. ¿Sí? Dios cuando quiere que nosotros le sirvamos y cuando quiere que nosotros le seamos fieles, Él nos da a manos llenas. En casa tenemos paz, en casa tenemos armonía, pero eso depende mucho de nosotros, acuérdense. Es de nosotros, no le echemos la culpa a nadie más. Muchos le echamos la culpa al diablo, muchos le echamos la culpa a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres. No, acuérdese, Santiago lo dice, es de uno mismo, es de uno mismo. Tenemos que ir desde adentro y saber por qué tengo envidia, por qué todavía siento egoísmo, por qué todavía soy un hombre orgulloso, ¿por qué? ¿Por qué? Tengo que preguntarme y pedirle a Dios que me ayude en todo esto. Versículos 5 y 6 dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4. ¿Creen que es en vano lo que dice la Escritura? ¿Creen que es en vano? Pues da a entender que el espíritu humano que Él puso en nosotros tiende hacia los malos deseos. Pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Recuerden, hermanos amados, recuerden que nosotros venimos de una naturaleza caída. Recuerden que nosotros venimos de una naturaleza corrupta. A eso se refiere del espíritu humano, cuando las cosas las queremos hacer con el espíritu humano. Todo nos tiende a salir mal. Las decisiones, las ideas, los pensamientos, las acciones, todo en nuestras propias fuerzas o en nuestra propia sabiduría o en nuestro propio entendimiento no va a salir bien. A eso se refiere la naturaleza humana. Sí, Dios nos dio un espíritu humano, pero ustedes deben de saber que todos los que vienen a este mundo, todos los que nacen, ¿sí?, en este mundo vienen con una naturaleza caída. Y su comportamiento desde que nacen no es un comportamiento bueno. Chequen los niños, chequen a las niñas. ¿Por qué tienen envidia? Porque dicen, préstale tu muñeco. No, es mío. ¿Por qué? Porque vienen con esa naturaleza contaminada, corrupta. Y ese es el espíritu humano. Eso es lo que hay en el mundo. Eso es lo que hay. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Dios dice, por eso yo hice un plan perfecto. Y ese plan perfecto es que yo quiero que todos sean a la imagen y semejanza de mi Hijo Jesucristo. Y por eso lo mandé a la tierra y por eso vivió entre ustedes. Vivió 100% como ustedes, dice Dios. Y Él experimentó el dolor, el sufrimiento, la tristeza. Él experimentó todo eso, sin embargo no pecó, jamás pecó con su boca, jamás pecó con sus pensamientos. Y entonces, ¿por qué nosotros, si decimos que somos pueblo de Dios, si decimos que somos hijos de Dios, ¿por qué de repente no queremos quitarnos este espíritu humano? ¿Sí? Y decirle, Señor, esto no lo quiero a tu Espíritu Santo. Ese Espíritu que dice en Efesios que es para mí, ese Espíritu que me va a guiar, ese Espíritu que me va a dirigir, ese Espíritu tuyo, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, ese es el que nos guía, es el que nos lleva y es el que nos hace andar por sendas correctas, por caminos buenos. Pero a veces le decimos, no, espérate tú, Espíritu Santo, yo quiero hacer mi propia voluntad. Por eso los pleitos, por eso las discusiones, porque no le damos el lugar al Espíritu de Dios. Eso es lo que sucede, hermanos. Todos nos sale mal cuando nosotros hacemos las cosas con este espíritu humano. ¿Sí? Esas ideas, los pensamientos, las acciones y todo nuestra propia sabiduría y entendimiento no nos va a salir bien. En cambio, hermanos, dice la palabra aquí, lo que acabamos de leer, en cambio, el generoso amor de Dios a nuestras vidas, ese generoso amor que Dios nos da, es más fuerte y más poderoso y hace
que aterricemos nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, solamente a Él. Si conocemos esa gran diferencia entre la guianza de su Espíritu Santo como un regalo de amor para nosotros, hermanos, si conocemos esta gran diferencia, porque el regalo que Dios nos dio fue precisamente el Espíritu de Dios, es un regalo para nosotros, para aquellos que quieren comportarse correctamente en esta tierra, en este mundo, ¿sí? Es un regalo de amor. Y nuestro propio yo o nuestro propio ego, la diferencia que hay, podemos entonces entender que, escuchen bien, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Esa es la gran diferencia. Ese es el punto que debemos estar reflexionando, hermanos. Pero es que muchas veces he sido humilde, muchas veces me han visto la cara. Pues si estás agradando a Dios, ¿qué te interesa? Tú sigues siendo humilde, porque Dios en su tiempo te va a poner en algo grande, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios dice, Dios resiste a los orgullosos y a los soberbios. El que se quiera ensorbecer, el que se quiere enorgullecer, dice que Dios lo humilla. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? La humillación de Dios es algo muy tremenda. A lo mejor aquí en esta tierra, en este mundo, hay quien te ha humillado, hay quien te ha insultado y has aguantado, como dicen, has aguantado ahí vara y has estado firme en tu fe, en tu sabiduría, en tu relación con el Señor y te has comportado correctamente. Las discusiones y los pleitos es de dos. Y alguna vez yo les expliqué y les dije que era mejor comportarse sabiamente cuando uno estaba manejando allá afuera. Que a veces nos transformamos cuando estamos en el volante, porque ya se nos cerraron, porque ya esto, porque ya lo otro. Y tenemos que tener la paciencia, la sabiduría, la fortaleza de Dios para todo eso. Por eso por eso suceden cosas allá afuera en el mundo, porque las discusiones de dos, ya me dijo, ya te dije, yo no me dejo, tú tampoco te dejas, se bajan y se dan y hasta muertes ha habido porque por una pequeña discusión. Entonces, hermanos, entendamos que somos el pueblo de Dios y que dice Dios que Él rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Versículo 7, hermanos, versículo 7. Así que entréguense a Dios, dice Santiago, entréguense a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá. ¿Huirá de quién? Huirá de ustedes. Oiga, entregarse por completo a Dios es la mejor decisión de nuestras vidas. Con esta bendita decisión de entregarnos por completo a Dios, podremos resistir al diablo, porque el diablo es real. Para la gente que quizás me escucha por primera vez, yo quiero decirle que así como Dios existe, Dios es amor y es bueno y hace justicia, también hay un ser que se llama diablo, Lucifer, Satanás, el enemigo, ¿sí? Que quiere destruir al pueblo de Dios y que él es enemigo de Dios, Satanás, ¿sí? Y si nosotros no nos entregamos por completo a Dios, si nosotros no estamos en las cosas que Dios quiere, ¿sabe? No vamos a poder resistir al diablo. El diablo va a seguir haciendo de nuestras vidas y de nuestros hogares lo que él quiera. Van a seguir habiendo discusiones y pleitos en los hogares, discusiones y pleitos en las iglesias, porque no hemos entregado por completo nuestra vida, todo nuestro ser a Dios, porque seguimos con esos pensamientos, pero este tema está muy, muy fuerte. Seguimos con nuestros pensamientos egoístas y nuestros deseos malvados. Por eso el diablo, si seguimos así, va a tomar ventaja, va a ganar ventaja sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestros trabajos, sobre nuestra misión, nuestra obra aquí en la tierra para Dios. Va a ganar ventaja. Y tú y yo vamos a creer que estamos haciendo la voluntad de Dios cuando no es así. Tenemos que poner ese orden ya en nuestra casa. Tenemos que ser ya ese pueblo, esos hijos de Dios que verdaderamente están accionando por fe para que Dios sea glorificado por medio de nuestras vidas. Tenemos que hacerlo ya. Si no entregamos todo, el diablo no va a huir de nosotros. Pero si entregamos todo, dice la palabra que el diablo huirá.
y huirá junto con todas sus huestes. Y le aseguro que ya no va a haber peleas ni discusiones en su hogar. Porque lo que provoca muchas veces eso es que nosotros le damos entrada al enemigo. Y no lo podemos resistir. Porque ¿cómo vamos a resistir al enemigo si nosotros casi somos como él? Con esos pensamientos egoístas y con esos deseos malvados. ¿Cómo? No, él se carcajea. Y nosotros decimos, soy pueblo de Dios. Soy pueblo de Dios. Ayer yo platicaba con mi esposa y le decía, ojos vemos y corazones no sabemos. Realmente a veces vemos a las personas que están bien, pero realmente no están bien. No están bien. Y para eso está la palabra. Y para eso hay hermanos que nos pueden ayudar a levantarnos, a poder ser como Dios quiere que seamos. Ahora sí que vivir a la voluntad de Dios. Pero no, estos deseos, esto que les estoy mencionando, el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, la envidia, los celos, todo esto que les estoy mencionando nos impide entregarnos completamente a Dios. Nos impide. Y sabe, la palabra es muy clara, el diablo no va a huir si nosotros seguimos en esas condiciones. Si nosotros desde adentro no sacamos todo eso. En el versículo 8 dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Nuevamente está reiterándolo Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores, dice, que quieren seguir a Dios y al mundo a la vez. Recuerden, hermanos, que este mensaje Santiago lo dio a los judíos creyentes, porque había problemas en ese tiempo con estos judíos creyentes. Había ese problema de que querían vivir para el mundo, pero también querían vivir queriendo o aparentando agradar a Dios. Y ¿sabe? Eso es una doble moral. Eso se llama doble moral. ¿Cómo poder vivir en el mundo? Pero también con Dios. O sea, creen, o ellos creían, o nosotros creemos que relacionarnos con el mundo, con las cosas del mundo y seguir en el pecado y después ir a la iglesia y estar bien y levantar las manos y hacer un cantito y eso, ¿creen que con eso ya estamos justificados, hermanos? No. Tenemos que decidir, o es Dios o es el diablo, o es la santidad o es el pecado. No se puede vivir sirviendo a dos amos, dice la palabra de Dios. Y esto lo tenemos ya que tomar, hermano, lo tenemos que tomar ya de tajo y decirlo, enfrento y ya tengo que decidirme. Ya debo de dejar de estar viviendo en pecado en el mundo. Miren, si optamos por acercarnos a Dios, Él promete estar cerca de nosotros. Si optamos por acercarnos a Dios, porque Él sea lo primero, que cuando me levante Él sea lo primero, ¿sí? Que cuando yo vaya a tomar una decisión Él sea mi consejero. Si optamos por acercarnos a Dios, Él promete estar cerca de nosotros. Si optamos por alejarnos del pecado que hay en el mundo y nos concentramos en nuestras mentes en Dios, hermanos amados, entonces esas guerras y esas batallas espirituales las vamos a poder ganar sin problema. Las vamos a poder ganar sin problema. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Entonces no podemos, como dice la palabra, seguir a Dios y estar todavía en el mundo, con el pecado del mundo. Versículo 9 y 10. Ya estamos acercándonos al final. Versículos 9 y 10 dice, lamentense. ¿Qué es lamentarse? Es decir, wow, la regué. Y sí, fallé. Lamentense, pónganse tristes, dice Santiago, y lloren. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes y yo, y así como los judíos creyentes en aquel tiempo, se les estaba confrontando con la palabra, y Santiago dice, es mejor que en este momento, ahorita lloren, ahorita se lamenten, ¿sí? Que su risa se convierta en llanto,
y su felicidad se convierta en tristeza. Es mejor que ahorita, y no que cuando ya estemos ahí con el Señor, ese llanto, esa tristeza, realmente dure por una eternidad. Ahorita podemos llorar, podemos estar tristes, sí, por comportarnos correctamente, porque como les decía hace un rato, a lo mejor alguien por ahí no les caemos bien y nos está haciendo la vida de cuadritos, pero nosotros bendecimos, nosotros oramos por esa persona, nosotros clamamos por esa persona, sí, en vez de discutir, en vez de pelear con ese enemigo que tenemos aquí como ser humano, sí, porque sí, quizás tenemos problemas con gente, pero dice la palabra, es mejor que ahorita puedan lamentarse y puedan estar tristes, estar quizás desesperados por alguna situación, pero quiero decirles que el Señor está ahí, que nosotros nos comportamos correctamente y el Señor está ahí. Y por eso dice esta palabra, dice, lamentense, pónganse tristes, que su risa se convierte en llanto y su felicidad en tristeza. Y luego en el versículo 10 vuelve a decir esta palabra mágica, humíllense ante el Señor y Él les dará honra. Amén. Amén. Señor hermoso, con la mente puesta en Dios, hermanos, con la mente puesta en Dios, puede que por algún momento exista esa tristeza y ese dolor por humillarme, ¿sí? Porque a lo mejor no concibo que alguien me esté tratando injustamente si yo no he hecho nada. Pues aún con eso dice la palabra que Él te va a recompensar y te va a dar honra. Amén. Acuérdense que para la discusión se necesitan dos. Acuérdense que para las peleas se necesitan dos. ¿Sí? Ante Él dice la palabra que tenemos que humillarnos. Así humillarnos y decir, Señor, sí, de plano, mi vida es un desastre, mi vida es un caos. Yo quiero cambiar todo esto. Ya no quiero pelear con mi esposa, ya no quiero pelear con mi esposo, ya no quiero gritarle a mis hijos, ya no quiero ofender a mis vecinos, ya no quiero maldecir a las autoridades, ya no quiero nada de eso. Eso es un primer paso de decir, Señor, que todo eso que hay dentro de mí salga y que venga la bendición. Dice, con nuestra humillación a Dios, Él nos dará honra. Esta palabra es la clave en el accionar de nuestras vidas, la palabra humillación. Es una palabra clave para que podamos nosotros seguir en esta vida accionando con lo que somos, con lo que tenemos, para que cesen los pleitos, para que cesen las discusiones y para que cesen las guerras. Esta es la palabra clave, humillación. Pastor, ¿cómo me voy a humillar? Usted no sabe cómo. No, yo sí lo sé. ¿Usted cree que yo vivo en la miel sobre hojuelas? No, yo lo sé. Yo lo sé porque Dios también me ha probado, porque Dios también me ha dejado en el desierto, porque Dios también me ha permitido ver muchas cosas, ¿sí? Y en base a golpes, en base a experiencias, en base a mantenerse firme, es como el Señor me da la oportunidad de compartirles este mensaje. Porque todos estamos pasando por eso. Todos, no nos hagamos las víctimas, no digamos, es que yo todo el tiempo a mí me humillan y yo tengo que humillarme y todo. ¿Sabe qué? Si usted se humilla correctamente ante Dios, si usted va delante de Dios y se humilla y le confiesa realmente todos sus pecados y todo lo que realmente ha hecho delante de Él, ¿sí? Toda la maldad y esos pensamientos egoístas, yo le aseguro que el Señor lo va a levantar, porque al que se humilla, Dios lo enaltece y le da honra. Versículo 11. Versículo 11, hermanos, ya vamos a terminar. No sigan hablando mal los unos de los otros. El que habla en contra de su hermano o quien juzga a su hermano está hablando en contra de la ley y está juzgando la ley. Si tú juzgas a la ley, no estás siguiendo lo que ella dice y te conviertes en juez. En este versículo, a esto que acabamos de leer se le llama murmuración. El que habla uno del otro, cuando habla uno de otra persona a alguien, ¿sabe? Se llama murmuración. Y en la Biblia
en la Biblia, esta acción de murmuración o hablar unos con otros de alguien más, se le iguala a lo que es la idolatría y la hechicería. La idolatría y la hechicería Dios aborrece. Dios la aborrece. Pues es semejante, la murmuración es semejante a la idolatría y a la hechicería. El hablar mal de alguien nos conduce a un juicio muy severo por parte del juez justo que es Dios. Solo Dios como ese juez justo puede juzgarnos de lo que hablamos y de lo que hacemos. Porque Él fue el que diseñó la ley, Él fue el que diseñó todo lo que hay y todo lo que se maneja en este universo, en esta tierra. Dios Todopoderoso lo hizo para que vivamos en esta tierra, en este mundo, en este universo, ¿sí? Con las leyes que Él ha creado, con lo que Él ha hecho. Que el hombre ha distorsionado todo eso, esa es otra cosa. Pero nosotros debemos entender que no debemos juzgar a nadie, porque estaremos juzgando las leyes de Dios. Estaremos juzgando las leyes de Dios. En el versículo 12 dice, solamente Dios es el dador de la ley. Solamente Dios es el dador de la ley y Él es el juez. Así que, ¿quién te crees que eres para juzgar a los demás? ¿Es lo que dice Santiago? ¿Quién te crees que eres? Si simplemente nosotros somos creación de Dios. Nosotros no venimos a la tierra para ser jueces de nada ni de nadie. Dios ha establecido jueces y magistrados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el que haga el mal, pues pague las consecuencias de su mal. Pero eso es otra cosa. Son autoridades que el Señor ha puesto en esta tierra para que exista esa ley, ese orden de Dios. Pero en realidad nosotros no somos quien para ser jueces de nadie. No debemos juzgar a nadie, no debemos hablar mal de nadie, mucho menos de las autoridades que Dios ha puesto en esta tierra. Y nosotros nos dejamos llevar por esos pensamientos. Por eso, hermanos, es el tema está muy, muy fuerte. Esos pensamientos que tenemos todavía hacen que hablemos mal de las autoridades. Se nos hace fácil hablar del presidente, se nos hace fácil hablar de las autoridades en la escuela, de las autoridades en el trabajo. Se nos hace muy fácil. Y saben, la palabra de Dios es muy clara. Nosotros no tenemos por qué estar hablando mal de otros, porque nos volvemos jueces. Y a esto yo quiero que vayamos ahí a Mateo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? ¿Quiénes somos nosotros? En el Mateo 7 habla perfectamente de eso. Jesús hace mención de no juzgar a nadie. ¿Se acuerdan? Es que aquel hizo esto, aquel hizo lo otro, y esto más. Y Jesús dice, hey, primero quítate la viga que tienes en tu ojo. Porque tú tienes una viga atravesada en tu ojo, tú que juzgas y que no debes juzgar. Y después le quitas la pajita que tiene el ojo de tu hermano. Y ahí está hablando nuevamente Jesús. En el capítulo 7 de Mateo, usted lo puede constatar. Y ahí está hablando nuevamente Jesús de que no debemos juzgar a nadie. Nosotros no debemos juzgar a nadie. Lo que sucede, lo que hay en este universo, lo que pasa en este universo, el juez justo que es nuestro Dios Todopoderoso, en el día postrero va a juzgar todo. Nuestras palabras, nuestros hechos, todo dice la palabra de Dios que nos va a juzgar completamente. Aquí nadie se va a salvar. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás? Bueno, pues ya tenemos que pensar que esos pensamientos se deben quitar ya de nuestras mentes para juzgar a los demás. Versículo 13. Oigan ustedes los que dicen hoy, ¿sí? Y mañana, hoy o mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ande pues. ¿Saben? No debemos planear de manera orgullosa lo que va a pasar el día de mañana.
No debemos planear que el día de mañana me van a salir bien mis negocios, mis planes. ¿Sí? Si está en nuestra ecuación no está Dios, no debemos planear realmente, porque eso se llama orgullo. Así como que Dios, voy a hacer esto, Dios, voy a hacer lo otro, Dios, pero tú nada más observa, fíjate cómo lo hago yo, fíjate cómo me salen las cosas a mí, fíjate cómo hago negocios, fíjate cómo gano dinero. Y Dios está ahí diciendo, espero que me tomes en cuenta en la ecuación, en tu plan que tú tienes. Espero que me tomes en cuenta para que te vaya bien y para que todo esté bien en tu vida. Pero no, aquí también Santiago les está diciendo, oigan ustedes los que dicen, hoy y mañana voy a hacer negocios, hoy y mañana o dentro de un año vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello y vamos a ganar mucho dinero. ¡Wow! Esto es para aquellos que se olvidan de poner a Dios en primer lugar. Esto que estamos leyendo. Versículo 14 dice, ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida. Ustedes no saben qué va a pasar el día de mañana. Porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Así somos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe hasta cuándo va a durar en esta tierra? ¿Quién sabe de los terrenales, de los seres humanos aquí en esta tierra? ¿Quién sabe que va a durar muchos años? ¿Quién lo sabe? Nadie de nosotros lo sabe, solo Dios. Mas sin embargo, con ese orgullo decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Para estos que se olvidan de poner a Dios en primer lugar, yo sí les digo que reflexionen, porque Dios es el dueño de los planes y de los propósitos. Dios sabe perfectamente bien a dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a llegar. Dios lo sabe muy bien. Entonces, olvidarse de Dios, olvidarse que Él está dentro de nuestra ecuación de los planes que tenemos, es un gran error. Debemos poner a Dios en primer lugar. Quizá algunos planes que tienes son diseñados sin consultar a Dios en este momento. Y recordemos que Dios es dueño de todo. Es dueño del tiempo, es dueño de los recursos, es dueño de los negocios, es dueño de la vida, es dueño del mañana, es dueño del presente, es dueño del futuro, es dueño de todo. Pero nosotros, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Con el orgullo ahí bien puesto y dejar fuera de nuestros planes a Dios. Eso es un error. Si tú quieres seguirlo haciendo, hazlo, porque además, pues Dios también, quiero decirte, que premia el esfuerzo. Y hay gente que se esfuerza mucho y trabaja mucho y puede obtener lo que quiere. Y ahorita tú en este momento puedes decir, bueno, entonces, ¿es malo que me esfuerce? No, no es malo, esfuérzate. Esfuérzate sin Dios. Te vas a cansar más, te vas a fatigar más. Sí, a lo mejor vas a obtener lo que quieres, pero a la larga no sabes que todo eso que cosechaste, que sembraste, eso que tú pudiste obtener, tú no sabes para quién es el día de mañana. Y todo tu esfuerzo y toda tu dedicación y todo, ¿sí? Porque quizás vas a vivir con eso, con esa preocupación de tener lo que tienes hoy. Y a lo mejor no vas a poder dormir, y a lo mejor muchas cosas van a pasar en tu vida que están muy alejadas de la paz y la armonía y el vivir bien. Ese es el punto, es lo que muchos en este mundo así piensan. No, yo aquí voy a dar todo, y ya cuando me muera, pues ya. No, es que no saben que el día de la muerte empezamos a vivir. Y unos para un lado y otros para otro lado. Y lo que hemos dejado y lo que hemos hecho, ¿para quién va a ser? Por eso Eclesiastés dice, todo es vanidad, todo es vanidad. Y aquí lo dice muy claro, nosotros somos como el vapor. Hoy estamos como el vapor, hoy está y después ya no está. Así estamos nosotros. ¿Qué debemos dejar nosotros como herencia? ¿Qué debemos nosotros empeñarnos a hacer? Pues precisamente la voluntad de Dios, y dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, esa bendición de poder poner a Dios siempre en primer lugar.
que tenemos al Espíritu Santo como nuestro consejero, como nuestra guía, y decirle, hoy qué vamos a hacer, qué vamos a emprender, y poner a Dios en nuestros planes. Los jóvenes tienen que pedir, consultar a Dios, y tienen que consultar a Dios para ver qué carrera tienen que Dios les da en bendición, en qué trabajo tienen, en dónde tienen que trabajar. Dios es dueño de todo esto. Y tal parece que no nos acordamos que solo somos eso, un vapor, que hoy estamos y mañana ya no. No nos acordamos, tal parece que se nos ha olvidado eso. Y quiero terminar con estos pasajes que dice, por el contrario, siempre deberían decir, si el Señor quiere. Fíjense el consejo de Santiago. Por el contrario, no vivan así orgullosamente. Siempre deberían decir, si el Señor quiere. Vamos a vivir, haremos esto o haremos aquello. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Ese es un pasaje que debe retumbar nuestro corazón. Todo el tiempo estamos con la oportunidad de hacer el bien. Todo el tiempo. Y hoy Dios en su palabra nos enseña que debemos estar bien en casa. Tenemos que estar bien en la iglesia. Tenemos que estar bien en nuestro trabajo. Tenemos que estar bien, dejando esos pensamientos egoístas, ¿sí? Esos deseos malvados. Entonces, la verdad es que si han puesto ustedes atención, la fe se pone a prueba cuando las personas del pueblo de Dios tienen pensamientos egoístas y deseos malvados. Y esto que acabamos de estudiar tiene que poner a prueba esto de los pensamientos y los deseos que hay en nosotros. Y Dios va a poner a prueba nuestra fe a ver si realmente queremos agradar a Dios y queremos entregarnos a Dios completamente o no. Vamos a seguir con esta serie. La fe se pone a prueba cuando las personas del pueblo de Dios, y ahí va a haber otro temita. Hoy es cuando el pueblo de Dios tiene pensamientos egoístas y deseos malvados. Así que yo les bendigo. Yo bendigo sus hogares, sus casas, su matrimonio. Yo bendigo su hogar en el nombre de Jesús. Pero acuérdense que cada uno es responsable de su propia vida. Cada uno de nosotros actúa de acuerdo a cómo estemos acercándonos a Dios, de acuerdo a cómo estemos cerca de Dios. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús que seas bendiciendo cada hogar de los hermanos que están viendo este estudio, Señor. A mis hermanos aquí en la casa, que tú seas poniendo ese amor, ese gozo, esa unidad, esa armonía, que podamos dejar ya a un lado el egoísmo, la soberbia, la arrogancia, la vanidad, la envidia, el celo. Que todo eso, Señor, nos acarrea maldición a nuestras vidas, Señor, porque el enemigo lo que quiere es que haya discusiones, pleitos y conflictos en nuestro hogar y en nuestra iglesia y en donde nosotros nos movemos. Somos tu pueblo, Padre, somos tu pueblo, y como tu pueblo queremos, Señor, ser levantados, y queremos pedirte, Señor, que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo a que tú seas el primer lugar en nuestras vidas, a que nos podamos entregar completamente, Señor. No hay otro lugar, no hay donde podernos refugiar, sino solamente contigo, Padre. Así que te damos toda la gloria, Dios, te damos toda la honra, el poder, la alabanza, la exaltación, porque tú lo mereces, porque tú eres digno.
Y ayúdanos, Padre, a los que estén pasando por problemas, a los que estén pasando por situaciones difíciles, a los que estén enfermos, Señor, por favor, dale la sanidad que necesitan, Señor. Amén. Sobre todo a los familiares que están cuidando a sus enfermos, Señor, también ellos tienen una carga luego muy fuerte, muy grande. Bendice a todo nuestro país, Señor, a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, a todos aquellos, Señor, que están trabajando arduamente porque la gente sea sanada, a los doctores, a las enfermeras, a todos los que están trabajando, Señor, en el sector salud, por favor, Padre. Aún a todas las autoridades que trabajan, Señor, en nuestro país, por favor, bendice sus vidas y bendice también sus hogares, bendito Dios. Queremos que este país, Señor, sea un país que tome en primer lugar a Dios, que tome en cuenta a Dios para los planes que hay en este país. Por favor, Padre, por favor, te ruego en el nombre de Jesús que todos aquellos que sirven en tu obra, todos aquellos, Señor, que entregan sus vidas día a día para que tu obra crezca, Señor, protégelos, ayúdalos de este problema que tenemos del virus, Padre. Por favor, en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como también se hace allá en los cielos. Tu palabra así lo enseña, Señor, porque lo que se hace allá arriba en los cielos es tu voluntad perfecta. Así que se haga también aquí en la tierra. Por favor, Dios de gloria, te honramos, te bendecimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, pues hoy fue un día de exhortación y que el Señor pueda hablar en la semana, en nuestras vidas, para que todo esto nos sirva para nuestra vida y para la familia, a los que tenemos cerca de nosotros, que son nuestros seres queridos. Es por ellos que el Señor nos da esta bendición. Hermana Rosy, le mando saludos a Ceci, juntamente ahí con los chiquillos, a mi hermana Patti, a mi hermano Alejandro. Espero que ya estés mejor, mi hermano Alex, que ya te hayas repuesto de ese problema que tenías de salud. También aquí mandamos saludos a Lluvia, a Vale y a toda la familia ahí. A Lucelena también, a Luz con las pequeñas, ahí espero que esté ahí también Juan Pedro, Ian, mi hermana Lulú, saludos, a mi prima Chío, prima, Dios te bendiga mucho, Dios te cuide, te proteja, estamos orando por toda la familia, qué bueno que estás ahí. A Lidia, saludos a Lupita, Abril, a Paciano, a Paul, Raúl Bretón, Mari Carmen, mi hermano José Luis, Rubí y Nava también ahí con la familia, mandamos saludos. Vanessa, a Vane, Dios te bendiga, juntamente ahí con tu hija Julie y a Alo, a John, saludos ahí a Juan, a Juan Carlos, sí. Está también Elia, mi hermana Elia, juntamente con Mari, con mi hermana Mari, con Carito. Les mando saludos a todos y sé que algunos a lo mejor no pudieron dar saludo, pero los bendecimos de igual manera. Que Dios estén ahí, que Dios esté ahí trabajando en sus vidas, en sus corazones. De verdad les amo, hermanos, de verdad les amo, y esta palabra es para que podamos tomar conciencia de qué estamos haciendo, muy dentro de nosotros qué estamos haciendo. Así que vamos a continuar con esta serie, vamos a hablar acerca de Santiago en otros temas. Me parece muy interesante esta carta de Santiago, así que vamos a seguir. Yo creo que vamos a seguir esperando para reunirnos ya en el Salón Jardín. Recuerden que hoy queríamos estar allá, pero pues todavía no podemos. Vamos a esperar a que el semáforo cambie, vamos a esperar a que las autoridades nos digan que podemos hacerlo. Así que mientras sigamos orando unos por otros, sigamos comunicándonos unos a otros. Los espero el martes. El jueves no va a haber estudio, solamente el martes, ¿sí? El jueves no va a haber estudio. El viernes con los jóvenes sí, a las 5 de la tarde. El martes a las 7:30 y el viernes a las 5 de la tarde con los jóvenes. Va a haber un tema nuevo.
Así que ahí los esperamos por medio de la plataforma de Zoom. Pues creo que es todo. Disfruten de este día, disfruten en su familia, coman rico, deleítense, ya no piensen cosas malas, ya dejen el orgullo, ya dejen todo eso que provoca pleitos y discusiones. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, les amo. Les mandan saludos mi esposa, mi hermano Narciso, mi hermana Lupita y Dai. Estamos aquí. Gracias por este tiempo y que Dios fortalezca cada día más y más sus vidas. Hasta luego. Dios me los bendiga. Bye.